Lo que vas a escuchar ahora es una entrevista realizada en Nosotres Lesotres, el programa de radio de Proyecto R. Ahí estábamos Nosotres Lesotres, cuando no éramos Nosotres Lesotres, pero sí militantes del campo popular en la joven agrupación Venceremos. El 4 de noviembre, o el 3, no recuerdo muy bien, salimos en tren desde Constitución. Adriana Migliano, comunicadora social, militante de la comunicación, amiga y compañeras de vidas, quien habla también, hago la autorreferencia cada vez que el aniversario del ALCA, perdonen ustedes, y la que se ríen, a quien van a escuchar ahora, Emilia Racciati, comunicadora social, también militante de la comunicación, amiga y compañera de vidas. Además la escuchan los viernes con Tonietti en Somos Radio, la radio de las madres, que tiene mucha audiencia acá en Bariloche, sobre todo el programa de Daniel Tonietti. Así que, Mili, qué lindo escucharte, bueno, y poder compartirte con la audiencia. Y bueno, y con vos vamos a estar recordando, con Mili vamos a recordar estos 20 años. Mili, ¿cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo están? No, un placer hablar del No al ALCA y recordar esas jornadas, y más en estos tiempos, donde me parece que está bueno recordar que eso sucedió, que lo compartimos, que lo vivimos nosotros, que lo hicimos nosotros como pueblo argentino, en un momento en el que parece que no nos indigna que nos digan desde Estados Unidos cómo tenemos que votar, a quién tenemos que votar. Bueno, somos el mismo pueblo que hace 20 años dijo que no al ALCA. Mili, ¿qué recordás de esa jornada, de los acontecimientos? ¿Qué recordás? Por un lado recuerdo la sensación de emoción, de sorpresa también de lo que estábamos viviendo. Nosotras teníamos 20 y pico de años. Recordemos que también fuimos formadas en un contexto en el que el kirchnerismo recién empezaba, ¿no? Esto era el inicio del kirchnerismo. Estábamos viendo y viviendo la transformación del movimiento peronista, y lo estábamos protagonizando en el sentido de que nos sentíamos cada vez más convocadas. Digo, así muchos dicen que la muerte de Néstor fue un quiebre, ¿no?, en la identidad militante, en su acercamiento a la militancia. Bueno, yo creo que en nuestra generación, quizás que tenemos 40 y pico, ese no al ALCA fue un quiebre en ese camino y en ese asumir la identidad política, ¿no? Porque fue en Mar del Plata, fue en la Argentina, donde un presidente como Néstor Kirchner fue anfitrión de ese evento y generó un hecho político histórico, ¿no?, de magnitudes históricas, con un Evo Morales que todavía no era presidente. Pero por un lado eso, como pensando en ese contexto político, como una sensación de emoción y de sorpresa, pero sí de un momento clave también para la identidad política. Y después, en términos de recuerdos de ese día, hay un recuerdo y una anécdota que siempre recuerdo con mucha alegría, que tiene que ver con vos, con Belén Echeverri y con Diego Maradona, que también me parece importante destacar cómo ese Diego Maradona del no al ALCA a veces se pierde, ¿no? Hay tantos Diegos para pensar en la Argentina y en el movimiento popular argentino, y en esta característica plebeya que tiene la Argentina de demostrar que hay una identidad política, que hay una capacidad de decir que no a determinadas cosas. La potencia esa siempre fue de Diego, y el Diego estuvo ese día en el tren del Alba, ¿no?, en el no al ALCA, y sí recuerdo, me parece que es lindo compartir con los oyentes porque sintetiza mucho también de lo que es Maradona, ¿no?, y de lo que necesitamos de esa potencia política plebeya, que siempre fue el Diego, y que estuvo ahí ese día. Nosotras llegamos con el tren a Mar del Plata, no fuimos en el tren del Alba, porque el tren del Alba era un tren, ¿no?, donde había personalidades de la cultura, de la política internacionales. Nosotros fuimos en un tren con organizaciones sociales, políticas. Llegamos un ratito antes, que estuvimos en la estación de Mar del Plata en el momento de la llegada de ese tren del Alba. Estábamos en la estación. Contanos a qué te dedicabas, Mili, vos en esa época. ¿Estudiabas? Mirá, yo estudiaba y trabajaba en un videoclub.
Algo que parece hoy ciencia ficción y me cuesta explicarle a mis sobrinos, decirles, chicos, yo trabajaba, ustedes ven ahora las plataformas, eligen cuántas veces ver una película, retroceden, avanzan. Bueno, nosotros vivimos en un mundo en el que ibas a alquilar una película, la tenías un tiempo, después la tenías que devolver y me miran como no pueden creer de qué era eso. Bueno, yo trabajaba en un videoclub. Existían los videoclubs y yo trabajaba ahí, entonces me acuerdo que fuimos con las organizaciones a Mar del Plata y volvimos en micro porque yo tenía que llegar, mi motivo era que tenía que llegar a trabajar al videoclub, era sábado. Lo que recuerdo de la llegada es que llega el tren y Maradona, que despierta esta pasión en todo, ¿no? Y este personaje de Capusotto que tiene siempre una anécdota con Maradona, bueno, estábamos en la estación y vos estabas como responsable, coordinadora de parte de la columna, no sé qué, entonces diste todo un discurso, llovía, era muy temprano, habíamos viajado un montón de horas, entonces bueno, por favor, compañeros, va a llegar el tren, va a estar Maradona, responsabilidad, cuidado, las vías, estamos acá. Y al segundo de eso, estaba llegando el tren al andén, estábamos de un lado del andén y el tren llegaba del otro lado, te diste vuelta y empezamos a escuchar Diego, 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 y vos corriste hasta el andén desde el que se podía ver a Maradona, y todo ese discurso de no, porque era como lo que despertaba a Maradona, ¿no? El desborde, y lo que eran también esas jornadas, que estábamos todos desbordados de alegría, de pasión, de sorpresa también. No, y corrió la cortinita y ahí me tiré sí. yo, ¡Diego! Sí, corrió la cortina, saludó. Un Diego flaco, muy bien físicamente, ¿no? Que se había recuperado, que estaba haciendo la noche del 10. Era el momento en el que Maradona estaba con su programa en Canal 13, claro, donde había entrevistado, por ejemplo, a Fidel Castro. O sea, una entrevista de Maradona a Fidel Castro sucedió en ese momento en Canal 13, ¿no? En un canal como en esa pantalla, ¿no? Súper comercial. Y bueno, y Maradona estuvo en esas jornadas, habló en el estadio, pero digo, hoy quizás circulan algunos recortes, algunas cosas que él dijo, pero me parece que lo que dijo él sintetiza como siempre Maradona, con esa capacidad para poner en palabra la potencia plebeya de este país. Dijo, este pueblo es digno, somos dignos, habla todo tipo de la dignidad, ¿no? De que ese acto... Claro, le estamos demostrando que somos dignos, y cuando habla en el estadio y Chávez lo convoca, dice de vuelta, habla de la dignidad, ¿no? Como, me parece una síntesis perfecta, muy cortito su discurso, pero habla de la dignidad. Pero perfecto, sí. No vamos a contar la anécdota en el estadio de Mar del Plata, esa no. No, esa no se puede. Porque estaba el Partido Humanista en esa época, otro día la contamos, pero... Esa no se puede. No, sí también podemos recordar aquella jornada, bajamos después de lo que pasó de Maradona, empezamos a caminar para unirnos ya a la marcha y recordar, ¿no? Yo me acuerdo que de una Traffic bajaron los integrantes de Las Pelotas, estaba Manu Chao, ¿no? Claro. 20 años pasaron de eso. Sí, Eve de Bonafini. 20 años, estamos hablando 20 años después, qué increíble. Sí, 20 años y con un escenario, por un lado en la Argentina, con un contexto, por un lado distinto, pero por otro lado con una discusión y una tensión política que es más o menos la misma, ¿no? Digo, al acecho de Estados Unidos. En ese momento el no al ALCA fue eso, fue decir... no a el supuesto libre comercio que viene por nuestras tierras, por nuestros intereses, por nuestras economías. Digo, y hoy lo que está pasando con Trump es ese mismo intento, ¿no? Digo, como si la síntesis volviera a ser después de 20 años patria así coloniano. La última pregunta era, bueno, justamente eso, ¿cómo lees ese acontecimiento a la luz del presente, no? Y sí. Es difícil, eso es una semana aparte, no son unos días difíciles para los que nos interesa la política, para los que sentimos que en esta elección, que sentimos esta última elección de octubre como un golpe, que fue duro. Yo creo que hay algo de esta discusión hoy en la sociedad argentina, en la escena pública, que es un poco, ¿no? Bueno, hay que pensar lo nuevo, hay que mirar para adelante, no podemos ir con la nostalgia del pasado, pero creo que vale recordar estas cosas, estas fechas, estos momentos, porque también hacen a nuestra historia y que nos constituye, ¿no? Es nuestra identidad también. Entonces digo, no podemos ir para adelante sin saber que somos esto, que estamos hechos de
de estos recuerdos, de estas experiencias, de algo que la verdad que no era obvio, no es que estaba dado, no es que ¿no? Kirchner generó este hecho político porque bueno, era el viento a favor, no era así. De hecho, Bush vino a la Argentina con 7.500 personas encargadas de su seguridad. El acto se iba a hacer en Bariloche y no en Mar del Plata porque se decía que había algo relacionado con la seguridad del presidente. Digo, para que venga el presidente de Estados Unidos es porque había grandes chances de que sí saliera ese acuerdo, de que eso sea un sí al ALCA. Y fue un no al ALCA, ¿no? Entonces digo, como quizás recuperar estas cosas y esta experiencia hoy para pensar, bueno, hay algo de lo inesperado, de lo contingente de la política y que es capaz de llevar adelante este pueblo. Incluso dije para cerrar, pero sumo a esto ahora que un par de años antes de ese escenario donde bueno la correlación de fuerzas se dio justamente para rechazar el ALCA, recuerdo que como militantes dábamos el debate en la calle, incluso en la facultad misma, y no era un tema de agenda. No, claro. No. De hecho, por ejemplo, no nos daban bola, nos rechazaban. La encuesta esa, no. No, de hecho también había algo con el mismo evento de la idea de la contracumbre y la cumbre de los pueblos, ¿no? Esta idea de que no era, o sea, quizás en el discurso más hegemónico está esta idea de, bueno, es la contracumbre porque la cumbre era la cumbre en la que estaban los presidentes, la cumbre de las Américas. Bueno, había una cumbre de los pueblos, o sea, ese hecho político del que participamos nosotras, esa manifestación, ese acto en el Estadio Mar del Plata, era una cumbre de los pueblos, no era que no solamente se oponía, sino que después fue mostrando también, ¿no? Que después digo, hubo UNASUR. Entonces, bueno, digo, también hubo una agenda ahí más que fue propia y que no fue solamente oponerse, sino que había ahí una agenda de demanda social y política que tenía mucho por hacer en América Latina. Emilia Racciati, bueno, comunicadora, periodista, la escuchan, acá mucha audiencia, incluso integrantes de la comunidad de Proyecto R. Proyecto R sostiene en base a una comunidad que son todas mujeres. No discriminamos por géneros, pero los varones no se están sumando. Invitamos de todas maneras a sumarse y la escuchan a Emilia Racciati ahí en Somos Radio con Toñetti los viernes. Bueno, Emili, pero contanos además para cerrar ya también, te podemos leer, te escuchamos y estás en la producción de Eva TV, ¿no? Sí, es un momento de pluriempleo. Total, claro. Donde no cada vez son más los trabajos, lo que uno tiene que sumar para hacer y para vivir. Quería felicitar a Proyecto R porque además son proyectos que cada vez necesitamos más, ¿no? Esta idea de hoy una agenda mediática muy chiquita, muy acotada, digo, con problemáticas y demandas sociales que no llegan a poder canalizarse, a sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bueno apoyar estos proyectos y poder armar a través de estos proyectos también una voz propia, llevar adelante una agenda que no tiene que ver con la de los grandes canales de streaming o con los medios más hegemónicos. Y sí, me pueden escuchar en la radio en la 530, leer en 2 revistas, una Negras y Blancas, otra Zoom, y estoy trabajando en producción en un programa de Eva TV que si lo quiere, hay uno en el que justamente recordamos el no al ALCA, que es Tercera Posición, y se puede buscar ahí en Eva TV, Eva Comunidad Organizada, lo pueden buscar ahí, que se estrena los lunes con Luciano Galente y Federico Montero y un gran equipo. Lo recontra recomendamos entonces. Mili, un gran abrazo desde Bariloche. Como siempre nos estamos encontrando. Un abrazo. Hasta luego.